Tras lo sucedido con los supuestos ataques terroristas en Charlie Hebdo, millones de ciudadanos franceses están siendo bombardeados por una campaña contra los musulmanes y contra las teorías de la conspiración que dicen que fue un autoatentado para perpetrar un estado policial que a día de hoy sigue estando visible en toda Francia, sobre todo en París, con la movilización de 10.000 tropas francesas en los centros de transporte público, escuelas y otros supuestos blancos de ataques terroristas. La guerra contra el terror, empezada con los atentados de falsa bandera del 11 de septiembre, está cogiendo cada vez más un color dictatorial y fascista. El gobierno francés no perdió el tiempo en la utilización de los ataques del 7 de enero para promover su campaña de guerra en el Medio Oriente. Gracias a los autoatentados de Charlie Hebdo, se votó en la Asamblea Nacional Francesa que se aumentasen los ataques aéreos en Irak, con 488 votos a favor y 1 en contra. El propio presidente francés François Hollande apareció días después en la cubierta del portaaviones Charles de Gaulle para abordar a su tripulación, antes de zarpar hacia Oriente Medio. Citó los acontecimientos de Charlie Hebdo, que dejaron 20 muertos en París, y dijo textualmente que la situación en Francia justificaba la presencia de nuestros portaaviones en esa zona del mundo. El objetivo real era el de unirse a las fuerzas armadas imperialistas estadounidenses en el Golfo Pérsico, donde están masacrando el oeste de Irak y el este de Siria como parte de los ataques de guerra. El ataque de Charlie Hebdo también se está utilizando para aumentar rápidamente el otro componente de la guerra contra el terror, como es el asalto contra los derechos democráticos en el país francés y en toda Europa. Con el pretexto de defender la libertad de expresión en la revista Charlie Hebdo, las autoridades francesas han detenido al menos a 100 personas por apología al terrorismo, incluyendo mensajes en las redes sociales. 4 de los detenidos son menores de edad y algunos ya han sido declarados culpables y condenados bajo la legislación francesa que prevé ensayos acelerados para estos casos. Junto a la represión de las expresiones públicas de simpatía con el fundamentalismo islámico, la acumulación de poderes de Estado policial que está llevando a cabo el gobierno francés no solo se dirige a los supuestos radicales islámicos, también se dirige a cualquier oposición a la burguesía francesa, sobre todo que parta de la clase obrera. La burguesía francesa prometió que los próximos 3 meses de su gobierno, después de lo acontecido en Charlie Hebdo, habrán redactado nuevas leyes sobre el ampliado de escuchas telefónicas y vigilancia de Internet, así como medidas para reestructurar el sistema educativo francés y cambiar la política de vivienda del país, encaminada a quebrantar las comunidades musulmanas en los suburbios pobres alrededor de importantes ciudades como París. Además, a petición del presidente François Hollande, el Partido Socialista francés ha publicado una nota sobre el movimiento internacional de los mal llamados teóricos de la conspiración. Su objetivo, preparar una legislación que prohíba expresarse. Ya en los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, estableció un estado de emergencia permanente, con la ley Patriot Act, además del lanzamiento de una serie de guerras imperialistas por todo el mundo. Poco a poco, las élites europeas se han alienado con sus homólogos de todo el Atlántico. En todas partes, la gente está cada vez más despierta ante la injusticia del capitalismo y ponen en entredicho sus instituciones. Tratando de mantenerse en el poder, las élites ya están listas para usar la fuerza para amordazar a cualquier oposición a su nuevo orden mundial. El presidente de la República Francesa, François Hollande, ha relacionado lo que él llama teorías de la conspiración al nazismo y llamó a evitar su difusión en Internet y en las redes sociales. Y declaró el pasado 27 de enero de 2015 en la Shoah Memorial lo siguiente: las teorías de la conspiración que se propagan sin límites a través de las redes sociales e Internet llevaron a lo peor en el pasado. Tenemos que actuar a nivel europeo e incluso a nivel internacional, por lo que se puede definir un marco legal contra estas teorías y para que las plataformas de Internet que gestionan las redes sociales tengan que rendir cuentas y que se impongan sanciones por no cumplirlas. Varios ministros franceses también condenaron lo que llaman teóricos de la conspiración como fermentadores de odio y desintegradores de la sociedad. Sabiendo que el presidente Hollande llama teoría de la conspiración la idea de que los estados tienen una tendencia espontánea de actuar en sus propios intereses capitalistas y no en la de sus ciudadanos, cualesquiera que sean sus regímenes, incluyendo las democracias, se puede concluir que se ha presentado esta confusa amalgama de justificar una posible censura de cualquier voz oponente a este sistema genocida. Esta interpretación se ve confirmada por la publicación de una nota titulada Teorías de la conspiración, el estado actual, de la Fundación Jean Jaurès, de la que el señor Hollande fue el primer secretario. Dejando de lado las relaciones políticas de François Hollande, el Partido Socialista, la Fundación en cuestión, su observatorio político radical y el autor de la nota, vamos a centrarnos en su mensaje y en su contenido ideológico. La Fundación Jean Jaurès da su propia definición sobre las teorías de la conspiración como una narrativa alternativa que pretende alterar significativamente el conocimiento que tenemos de un acontecimiento y por tanto compite con la versión que es comúnmente aceptada, como la oficial.
Además, dice que los teóricos de la conspiración es un movimiento heterogéneo, muy enredado con el movimiento de la negación del Holocausto y que combina a los admiradores de Hugo Chávez y a los fans de Vladimir Putin. Tilda también de no ver las supuestas realidades a los activistas de izquierda o de extrema izquierda, a los descontentos, soberanistas, activistas antivacunación, a los revisionistas del 11 de septiembre, a los antisionistas, a los seguidores de la medicina alternativa o fundamentalistas islámicos. La Fundación Jan Jaures continúa su denigración acusando a los teóricos de la conspiración de ignorar las realidades del mundo y que creen ingenuamente en mitos trillados como el complot sionista mundial, la conspiración Illuminati y el mito de la familia Rothschild. Después de estas declaraciones algo cómicas, la Fundación Jan Jaures llega al corazón del debate definiendo a los teóricos de la conspiración como lo siguiente: a los que no suprimen distinción alguna entre las democracias liberales y los regímenes autoritarios. También los define como opositores a toda legislación antirracista con el pretexto de la defensa de la libertad de expresión en el caso. También define a los teóricos de la conspiración a los que creen que el sionismo es un proyecto de dominación mundial. Las élites políticas y burócratas están preocupadas. Cada vez se está volviendo más difícil de controlar la realidad consensuada a través de Internet, donde cada día se demuestran las mentiras y encubrimientos de estos genocidas, los ataques de falsa bandera, la existencia de sociedades secretas, los trillones de euros robados y las dobles lealtades de estas marionetas del sistema. Esto ha sido el privilegio de las élites dominantes durante siglos, que a día de hoy, gracias a Internet, cualquier persona puede investigar y llegar a una conclusión bajo su propia opinión acerca de este sistema genocida. Sin embargo, la verdadera razón de esta tendencia autoritaria es mucho más fundamental. Por la alunación de su competencia intelectual, las élites políticas y sus magnates de los medios de manipulación esperan minimizarlas, y así eliminar cualquier alternativa de análisis y de opinión mediante la aplicación de la etiqueta completamente abierta y arbitraria de terrorista a cualquier voz disidente. Quieren que vuelva la era del pre-internet, donde el cartel de los medios de manipulación tenía el monopolio de las ideas. Aunque Francia ha tomado la delantera en este esfuerzo intergubernamental para acabar con cualquier disidencia, el asalto preliminar comenzó el otoño pasado con el primer ministro británico David Cameron anunciando públicamente en dos ocasiones distintas que todos estos llamados teóricos de la conspiración deberán ser considerados como terroristas y deben ser purgados de la sociedad por motivos de seguridad nacional. Estas palabras las dijo en la ONU, relacionándolas con la pedofilia institucional y los casos de abusos infantiles que se están desatando en el Reino Unido e iban dirigidos a cualquiera que se atreva a insistir sobre este tema. Hasta el momento, poca gente es consciente de cómo a raíz de los tiroteos de Charlie Hebdo, el primer ministro francés, François Hollande, y sus hegemónimos en toda Europa están abriendo las puertas a la censura de cualquier opinión crítica contra su sistema. Es otro claro caso de problema, reacción, solución. Es otro síntoma de lo que se esconde realmente detrás del capitalismo o mundo yuppie, un estado totalitario mundial fascista donde habrá apoyo administrativo y judicial para la vigilancia de estos supuestos terroristas y habrá crímenes de habla y de pensamiento. Si esto se puede llevar a cabo en Francia, entonces se podría extender en los demás países de Europa. No olvidemos la ley fascista totalitaria de seguridad ciudadana, conocida como la ley Mordaza aquí en Españistán, o la ley de enjuiciamiento criminal, de las cuales ya hablaremos más adelante. El miedo que tiene la élite a perder el control sobre las narrativas de manipulación ha sido siempre una obsesión primaria para aquellos en el poder. Y claramente, en base a lo que hemos analizado en este videoprograma, los gobiernos están haciendo un movimiento agresivo para atentar a la libertad de expresión y de pensamiento. Los escépticos argumentarán que todo esto no son más que teorías, pero la evidencia de las palabras tanto del presidente francés o el primer ministro británico o las aberraciones fascistas del señor Fernández Díaz aquí en Españistán no pueden quedarse en el abismo de otra noticia más. Esto no es nuevo, ya llevan intentando implantar la censura en Internet con leyes como la CISPA o el proyecto INDECT, del cual ya hablamos en diferentes videoprogramas. Esto no es ni más ni menos que otro paso más hacia lo que las élites quieren y lo han logrado perpetuar todavía, ese estado autoritario mundial. La historia muestra que una vez que este nuevo régimen llamado capitalismo esté en su máxima cúspide, no van a renunciar a los nuevos poderes que ellos mismos se han otorgado, y así una larga edad oscura será la que nos espera a nosotros. No seamos tan ingenuos, estamos ante un inevitable enfrentamiento contra el poder. Queda por determinar de qué lado se pondrá el pueblo, si con los oprimidos o del lado de los opresores. Eso ya lo dejamos para tu propio criterio. Como siempre, agradeceros que os hayáis molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que la verdad nos hará libres.